Bienvenidos a mi canal Fe Liz. Fe por mi fe en Jesús y Liz porque me llamo Lizette y los que me conocen me dicen Liz. Así que vamos a empezar. La semana pasada hablamos del tema cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no a nuestros planes, a nuestros anhelos, a nuestros propósitos y cuando Dios cambia nuestros planes. Esta semana vamos a hablar del gran plan de Dios para tu vida y el sí de nosotros. Nosotros debemos de poner de nuestra parte en decirle sí a Dios. Y Dios nos da la opción para aceptar lo siguiente. Número 1, el sí para aceptar a su Hijo amado Jesucristo. Hay un versículo en la Biblia en Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús claramente nos dice que fuera de Él no hay otro camino y no hay nadie más que Él. Ayer nuestro pastor predicó y de hecho mencionó algo muy importante que vi hoy en las redes sociales que lo hicieron post, que lo escribieron, y era así: Jesús no quiere ser parte de tu vida, sino quiere ser tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús es vida. Aquí en este versículo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El versículo de Romanos 10:10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros debemos de confesar que Jesús es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Muchas veces queremos que nuestros planes funcionen y nosotros ponemos a Dios fuera de esos planes y no nos acordamos de Dios completamente y no nos acordamos de su Hijo amado Jesús. Y no debe de ser así, sino que nosotros siempre debemos de contar con la guianza de Dios. ¿Y a qué quiero ir con esto? De que nuestros planes, lo que nosotros pensamos, y ya sé que lo mencioné en el video pasado, pero creo que el video pasado y que este video como que se relacionan, y quiero decirte que el gran plan de Dios es que tú aceptes a su Hijo amado Jesucristo. Desde la fundación de la tierra, desde que Dios creó la tierra, Dios tenía un plan perfecto para nuestra vida y era recibir a su Hijo amado Jesucristo, porque Él es el único que nos salva de todo pecado, es el único que nos va a salvar y Él es la vida, como dice aquí, la vida eterna. Muchas veces nuestra mente está enfocada en lo terrenal, en lo físico, en nuestros planes, en nuestras metas, en nuestros objetivos, pero no vemos más allá. ¿Qué va a pasar con nuestra vida después de la tierra? Cuando nosotros fallezcamos, cuando nosotros vayamos a fallecer, ¿qué va a pasar con nuestra vida? O también la palabra de Dios dice de la venida de Jesucristo. Nosotros debemos de estar preparados para que Jesús venga, y solamente aquellos que hayan aceptado y recibido a Jesucristo en su corazón van a ser arrebatados. ¿Y qué digo yo con el arrebatamiento? De que Jesús va a venir literalmente, aunque no lo crean, que Jesús va a venir por su iglesia, va a venir por aquellos que creyeron en Él y que lo aceptaron de todo corazón, genuinamente. Jesús va a venir por su iglesia. Yo siento una inquietud y vemos muchas cosas en el mundo, de que el virus, y vemos mucha escasez y vemos bancarrota, que la economía se está yendo para abajo, y mucha gente dice: esto va a ser temporal, esto va a pasar, y no miran las señales. En la Biblia Jesús claramente nos habla de las señales de que Él va a venir por su iglesia, y nosotros debemos de tener esa certeza de que Él va a venir por nosotros y estar preparados espiritualmente. Y todo comienza cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Voy a repetir el versículo de Romanos 10:10 que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo primero que debemos hacer es creer que Jesús es Dios. Nosotros debemos de creer que Jesús es Dios. Debemos de confesar nuestros pecados delante de Dios y pedir perdón de una manera genuina. Nosotros debemos de pedir perdón de nuestros pecados, porque nosotros pecamos desde que Adán y Eva
comieron de ese fruto que no debían de haber comido. Ahí en ese momento el pecado entró al mundo y eso se fue pasando de generación en generación y solamente vino alguien a redimir nuestros pecados y su nombre es Jesús. Por eso Él es el Señor y Salvador. Nosotros debemos de creer que Él es Dios y que Él es el Señor y Salvador. Salvador porque nos salva nuestras vidas. Y por último debemos de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Quisiera decirte que sin Jesús nuestra vida no tiene rumbo, nuestra vida no tiene propósito, pero déjame decirte algo, que cuando Jesús viene a tu vida, Jesús te da el propósito, Jesús te ha dado un propósito. Solamente debes de creer que Él es el Señor y Salvador de tu vida y Él te estará aclarando el camino, porque Él es el camino y Él es la vida, como dice el versículo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros tenemos acceso a Jehová Dios por Jesús. Gracias a Jesús no hay otro camino. Definitivamente no hay otro camino si no es Jesús. Mucha gente dice, hay muchas formas de llegar a Dios. Hay muchas formas de tener acceso a Dios y de adorar a Dios. Pero en la Biblia claramente nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que solamente hay un camino y ese camino es Jesús. Segundo, debemos de decirle sí a ser fiel a Dios. Dios no nos ha llamado a una vida de perfección porque nosotros no somos perfectos y Dios sabe y Dios conoce nuestras inclinaciones carnales. Sin embargo, Él nos llama a ser obedientes. Dice el versículo de 1 de Pedro 1:16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed es un verbo. Y Dios nos pide que actuemos con obediencia. Y al ser obedientes, Dios mira nuestra fidelidad hacia Él. Y también quiero decir algo, de que cuando tú aceptas a Jesús, tu vida debe de cambiar completamente. En la Biblia podemos ver ejemplos que cuando las personas se acercaban a Jesús y pedían perdón por sus pecados, genuinamente Dios les decía, no me acuerdo exactamente, pero Dios les decía, tus pecados han sido perdonados, anda y no peques más, Dios les decía. Así que nosotros debemos de serle fiel y una manera de mantenernos y demostrar nuestra fidelidad hacia Dios es no seguir pecando y seguir protegiendo nuestro corazón y protegiendo nuestra mente de cualquier cosa que vaya a hacer que nosotros pequemos contra Dios. Tercero, di sí a servir. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al servir a Dios, Él mira nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Al servir, demostramos que estamos agradecidos con Dios. Al servir a Dios, demostramos nuestro amor y obediencia hacia Él. Cuando nosotros servimos a Dios es porque nosotros estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Jesús nos ha salvado de nuestros pecados, Jesús nos ha redimido, nos ha limpiado con su sangre preciosa y es por eso que nosotros debemos de servirle, porque estamos mostrando nuestra gratitud hacia Él, no hacia nosotros mismos, porque nosotros mismos no hemos hecho nada. Y mucha gente dice, pero ¿por qué debo de servir? Porque Dios, Jesús te ha salvado a ti y tu vida. ¿A poco eso no te hace sentir agradecido de que Jesús ha muerto por tus pecados y de que Él te ha dado salvación y que Él te va a dar una vida eterna después de esta vida terrenal? Dios tiene algo preparado para ti y nosotros debemos de servir a Dios. Y muy pronto estaré haciendo más videos sobre eso porque creo que me puedo profundizar un poco más de ese tema del servir y de cómo servir, y me encanta hablar de ese tema porque en lo personal me encanta servir y creo que me identifico mucho con este tema y es por eso que voy a hacer otro video. Y como he dicho, nosotros debemos de servir a Dios, servirle genuinamente de todo corazón. Nosotros debemos de servir a Dios con todo nuestro corazón y no poner condiciones al servir de que si no
de que si no sirvo en esta parte de mi iglesia o en esto, no voy a hacer esto. O sea, nosotros debemos de estar dispuestos a servir a Dios porque Jesús ha hecho cosas mayores que nosotros podamos hacer por Él. Y mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a decirle sí a Dios? Sí a aceptar a su Hijo amado Jesús como tu Señor y Salvador. Sí a serle fiel y sí a servir. ¿Estás dispuesto tú a decirle sí a Dios? Espero que este video haya sido de bendición y recuerda que nuestra fe en Jesús nos hace feliz. Y si te gustó este video, no olvides de darle like y suscribirte a mi canal. También puedes compartir el video. También puedes checar la cajita de descripción donde pondré unos links que te llevarán a mis redes sociales. Dios te bendiga. In His name I find, in His name I